Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. Los extraterrestres creían que los recursos de la Tierra no tenían valor, pero esperaron a ver su reacción cuando vean nuestros diamantes. Entremos en la historia. El cielo sobre Valoria, una metrópolis en expansión que latía con energía humana, tenía un tono lavanda desconocido. Dos naves colosales, sus agujeros brillaban con un brillo iridiscente, flotaban silenciosamente sobre la ciudad. Alistair, un joven científico con una mata de cabello castaño rebelde, miró con asombro y aprensión. Nunca había visto nada como ellos, ni en sus sueños más salvajes. Consejo Intergaláctico. Su mejor amigo y colega científico murmuró. Su voz estaba cargada de una mezcla de curiosidad e inquietud. Están aquí, para su evaluación rutinaria de recursos. Alistair sintió una punzada de algo parecido a la rutina de asco. Se burló. Su voz estaba cargada de sarcasmo. Como si la Tierra fuera solo otra roca estéril en su inventario galáctico desde su punto de vista en la azotea del Instituto Valoria. Alistair observará cómo un transbordador se desprendía de la nave más grande y descendía hacia una plataforma de aterrizaje construida especialmente para el evento. Una sensación de pavor se instala en su estómago. Sintió una profunda conexión primaria con la Tierra, un sentido de responsabilidad por su bienestar y la llegada de estos visitantes alienígenas con su tecnología avanzada y extrañas figuras casi inhumanas lo llenaron de inquietud. Cuando el transbordador aterrizó, emergió un grupo de seres. Sus formas eran humanoides, pero con una piel que brillaba como obsidiana pulida y ojos que brillaban con una suave luz etérea. La figura de la cabeza era una mujer con un aire de autoridad real. Dio un paso adelante. Su nombre era Lyra, y era la negociadora principal del consejo. Lyra, con su imponente estatura y su mirada fría y calculadora, se dirigió al comité de bienvenida de los principales científicos de la Tierra, políticos y oficiales militares. Su tono era condescendiente. Sus palabras eran medidas y cuidados de emoción. Hemos venido a evaluar los recursos de este planeta. Lyra declaró que su voz resonaba con un extraño eco de otro mundo. Su cooperación asegurará la finalización fluida y eficiente de este proceso. Alistair observó su corazón hundiéndose. La arrogancia del consejo era palpable. Su actitud despectiva hacia la Tierra exasperante no pudo evitar sentir una sensación de ira, un profundo resentimiento ardiente que hervía dentro de él. Veían la Tierra como un mero recurso, no como un planeta vivo que respiraba lleno de vida. Como Lara continuó. Su discurso describiendo las estrictas pautas y protocolos del consejo. Alistair le susurró a Cassian. Esto se siente como una pesadilla. Cassian siempre, el pragmático, permanece estoico. No tenemos más opción que cooperar, dijo su voz en voz baja. Ellos son el Consejo Intergaláctico, no. Podemos permitirnos antagonizarlos, pero Alistair sintió un desafío latente. Dentro de él sabía que la Tierra no era solo un recurso para ser explotado, era su hogar, un lugar de belleza, asombro y resiliencia. Y no se quedaría de brazos cruzados, y dejaría que estos alienígenas arrogantes dictaran su destino. La evaluación inicial del Consejo Intergaláctico sobre la Tierra fue tan breve como despectiva. Consideraban al planeta como una roca estéril. Sus recursos eran decepcionantes y su tecnología rudimentaria. Los miembros del consejo, vestidos con sus elegantes uniformes de color obsidiana, parecían ver todo el planeta a través de una lente de diferencia. Sin embargo, Alistair estaba furioso. Observó cómo Lyra, la negociadora principal del consejo, desestimó los logros científicos de la Tierra como insignificantes. Sus palabras goteaban desdén. No eran conscientes de la vida vibrante y la rica historia que latía bajo sus pies metálicos. La arrogancia del consejo era un sabor amargo en su boca. ¿Cómo pueden ser tan específicos?, le murmuró a Cassiano. Su voz estaba cargada de frustración. ¿No ven lo que tiene la Tierra? Cassian, siempre, el pragmático, colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Alistair. Debemos mantener la calma. Aconsejó que tenemos que demostrarles lo que la Tierra puede ofrecerles. Déjenles ver el potencial que tenemos, Alistair. Sin embargo, estaba demasiado agitado para ver cualquier potencial en la situación actual. Inspeccionado como los miembros del consejo,
sus rostros impasibles. Máscaras comenzaron su recorrido final del Instituto Valoria. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una mujer joven, su rostro radiante con energía juvenil, se interpuso en el camino. Del consejo era una guía turística, local ansiosa por mostrar las maravillas de Valoria a los estimados visitantes. Era un gesto rutinario destinado a ofrecer hospitalidad y dar una buena impresión. Pero el destino parecía tener otros planos. La mujer ajena a la tensión en el aire, extendiendo una mano hacia Lyra. «Bienvenida a Valoria», dijo su sonrisa brillante y genuina. «Espero que disfrutes tu estadía». Lerra, su mirada fija en la mano de la mujer, hizo una pausa. Su piel de obsidiana, generalmente impasible, pareció cambiar un destello de algo parecido a la sorpresa cruzando sus rasgos. La mujer, inconsciente de la extraña sensación que estaba ondulando a través de los miembros del consejo, continuó sonriendo, sus manos todavía extendidas. Fue entonces cuando Alistair lo notó. Un anillo simple, un círculo de luz brillante y reluciente adornando el dedo de la mujer. El anillo estaba elaborado con un único diamante impecable. Sus facetas reflejaban la luz de las naves del consejo y emitían un deslumbrante resplandor de otro mundo. Lyra, su mirada fija en el diamante, parecía congelado en el tiempo. Su habitual fría indiferencia fue reemplazada por una repentina curiosidad, casi frenética. Era como si algo antiguo, algo primitivo se hubiera despertado dentro de ella. Alistair, sintiendo el cambio en la atmósfera, sintió una peculiar punzada de inquietud. Había visto innumerables diamantes en su vida, pero este parecía poseer un extraño encanto, casi místico. Observó a L.R. su rostro, ahora pintado con una mezcla de asombro e incredulidad. Lea, extendiendo la mano, y tocó el anillo. «Esto», susurró, su voz apenas un suspiro. «Esto es extraordinario». La mujer, sintiendo el cambio repentino en la conducta de Lerra, retirada su mano, su sonrisa vacilante, miró al negociador principal del consejo. Sus ojos se llenaron de confusión. «¿Está todo bien?», preguntó con voz cargada de incertidumbre. Lyra, sin embargo, no respondió. Su mirada permaneció fija en el anillo de diamantes. Su mente corría, sus pensamientos se arremolinaban con una conciencia recién despertada. Esta baratija aparentemente insignificante, esta simple pieza de joyería, había provocado un cambio profundo en el consejo. Perspectiva, los miembros del consejo, sus rostros ahora grabados con una mezcla de incredulidad y asombro, comenzaron a examinar el diamante con un fervor que era impactante, incluso desconcertante. Alistair, observando en silencio, aturdido, sintió una sensación de aprensión arrastrarse en su corazón. Tenía la sensación de que este simple diamante, este símbolo de la artesanía de la belleza terrenal, se convertiría en el catalizador de un cambio profundo y posiblemente peligroso. El Consejo Intergaláctico parecía haber subestimado a la Tierra y estaban a punto de aprender una lección que alteraría para siempre su percepción de este planeta azul y sus habitantes. El aire en el Instituto Valoria generalmente zumbaba con el zumbido de la investigación científica, se sentía denso de tensión. Lyra, su rostro ahora rígido y serio, se volvió hacia los representantes de la Tierra reunidos. Su mirada recorrió la habitación. «Requerimos acceso a su depósito de diamantes», declaró su voz cargando el peso de la autoridad. Alistair sintió una oleada de ira. Las palabras zumbando en sus oídos como una bofetada. No podía creer la audacia del consejo. Lo que soltó su voz mezclada con incredulidad. «Quieren minar nuestro planeta, no lo permitiremos, Cassian». Su expresión grim puso una mano sobre el brazo de Alistair, intentando calmarlo. «Alistair, ten cuidado», susurró. «Debemos ser diplomáticos». LRA imperturbable. Por el arrebato de Alistair, continuó su declaración. «Este depósito contiene una vasta riqueza de diamantes, un recurso de inmenso valor para la comunidad galáctica. Tu cooperación es esencial. Alistair,
Sin embargo, se negó a dar marcha atrás. Nuestro planeta no es un recurso para ser explotado, argumentó su voz en alza. Somos una civilización, una sociedad con su propio derecho a la autodeterminación. La expresión de Lyra se endureció. Entendemos tus preocupaciones. Ella dijo, su tono cortante y condescendiente. Pero tus planetas, los diamantes, son un recurso necesario para el avance de la comunidad galáctica. Es en tu mejor interés cooperar. Una ola de murmullos ondeó a través de la sala. Los representantes de la Tierra, reunidos inicialmente sorprendidos por la demanda del Consejo, ahora zumbaban con aprehensión y enojo. Sabían que el Consejo Intergaláctico era famoso por su poder y autoridad, su palabra ley en toda la galaxia. Pero Alistair, alimentado por una ardiente sensación de injusticia, se negoció a dar marcha atrás. No somos moneda de cambio, declarado con voz temblorosa de rabia reprimida, no seremos explotados. Lyra. Su paciencia se estaba agotando. Se inclinó hacia adelante. Su mirada penetrante. Su desafío es feudal, dijo. Su voz estaba cargada de un filo helado. Tenemos recursos que van mucho más allá de tu comprensión. Resiste y enfrentarás las consecuencias. Cassian, al darse cuenta de que la situación se estaba saliendo de control, dio un paso adelante. Tal vez haya una manera de llegar a un compromiso, sugirió, su voz tranquila y mesurada. Estamos abiertos a discutir, a explorar opciones que puedan beneficiarse, tanto a nuestro planeta como a la comunidad galáctica. Lyra, sin embargo, parecía no estar interesada en ninguna forma de compromiso. Su mirada estaba fija en Alistair, su expresión inquebrantable. Nuestras necesidades son claras, afirmó, su voz fría y autoritaria. Requerimos acceso a su depósito de diamantes. Negándose a dar marcha atrás, levantó la barbilla. Sus ojos se encontraron con los de Lyra. Este es nuestro hogar, declaró, su voz firme e inquebrantable. Y lo defendemos. La tensión en la habitación era palpable. El Consejo Intergaláctico, a pesar de toda su destreza tecnológica y autoridad galáctica, había subestimado la tenacidad del espíritu humano. Habían despertado una feroz resistencia inquebrantable dentro de la gente de la Tierra. Una fuerza que no sería fácilmente dominada. Mientras las palabras de ira flotaban pesadas en el aire, Alistair sintió una extraña sensación de resolución asentarse dentro de él. Sabía que el Consejo no se echaría atrás fácilmente. Eran implacables en su búsqueda de recursos. Su avaricia era una fuerza impulsora en sus acciones, pero también sabía que la Tierra no sería fácilmente dominada. Esta era su hogar, un planeta repleto de vida, y lo defenderían con todo su ingenio, toda su fuerza, todo su ingenio. La batalla por los diamantes de la Tierra acababa de comenzar. El ultimátum del Consejo flotaba en el aire como una amenaza silenciosa que impregnaba cada rincón del Instituto Valoria. Alistair, con su ira hirviendo bajo una capa de calma, observó cómo Lyra y su Aage partían de sus naves de obsidiana, dejando un rastro de humo de lavanda que se disipó rápidamente en el cielo azul. Las palabras del Consejo resonaron en su mente. Resiste y enfrentarás las consecuencias. Alistair se volvió hacia Cassian. Su expresión era una mezcla de determinación y aprensión. No tomarán lo que quieran. Dijo que su voz estaba cargada de una tranquila intensidad. Tenemos que hacerles entender que la Tierra no será intimidada. Cassian frunció el ceño con preocupación y asintió. Pero ¿cómo estamos superados? Tienen tecnología con la que solo podemos soñar. Alistair, con los ojos fijos en el horizonte distante donde el humo lavanda de las naves del Consejo se había desvanecido, sintió una oleada de desafío. El Consejo había subestimado la Tierra, su arrogante suposición de que un pequeño planeta azul podría representar una amenaza para su autoridad galáctica, no les permitiría salirse con la suya. Luchamos con nuestras mentes, dijo Alistair con voz firme. Luchamos con nuestro ingenio, nuestro conocimiento de este planeta, nuestra capacidad de adaptarnos y sobrevivir. Pueden tener tecnología avanzada, pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Tenemos un hogar que defensor como Alistair y Cassian. Estrategiaron las noticias de las demandas del Consejo, se extendieron como un reguero de pólvora por toda la Tierra. Valoria, la bulliciosa metrópolis,
que había sido el espectáculo de la llegada del consejo, ahora era un bullicio, con una mezcla de miedo y desafío. La gente se reunió en los arares públicos, sus rostros grabados con preocupación. Sus voces se alzaban en un coro de protesta. Habían visto las naves del Consejo símbolos de poder y autoridad descender sobre su planeta. Sus corazones se llenaron de una sensación de inquietud. Pero ahora que las verdaderas intenciones del Consejo se hicieron claras, un nuevo espíritu de unidad emergió las demandas del Consejo. Sin embargo, no eran meras palabras, estaban acompañadas de una realidad tangible y aterradora, la llegada de los pacificadores galácticos. Una unidad especializada, encargada de hacer cumplir las directivas del Consejo, no eran simples diplomáticos o negociadores. Eran soldados. Sus armas brillaban con una eficiencia mortal. Sus rostros reflejaban una determinación fría e implacable. Rowan, el pacificador líder, una figura carismática con ojos que brillaban como obsidiana pulida, entregó un mensaje que envió escalofríos por las espinas dorsales de quienes lo escucharon. El Consejo ha declarado este planeta un recurso anunciado, su voz retumbando en toda la ciudad. Toda resistencia será encontrada con una acción rápida y decisiva. Alistair, viendo descender las naves de los pacificadores, sintió un frío nudo de miedo apretarse en su estómago. Estos no eran los diplomáticos del Consejo. Estos eran soldados entrenados para tomar lo que quisieran aplastar cualquier oposición con eficiencia brutal. «Necesitamos un plan», dijo Cassian, su voz mezclada con una mezcla de preocupación y determinación. «No dejarán influenciar por la lógica o la razón. Están aquí para tomar lo que quieran por la fuerza. Si es necesario, Alistair». Su mente acelerada sabía que la única esperanza de la Tierra estaba en explotando sus ventajas únicas. No tenían posibilidad de igualar la potencia de fuego de los Peacekeeper. Su única esperanza era ser más astutos que ellos para utilizar su conocimiento del entorno de la Tierra y su ingenio para crear una defensa que los Peacekeepers no podían anticipar cuando las naves Peacekeeper aterrizaran. Alistair sabía que la lucha por la Tierra se había vuelto real. Ya no era un enfrentamiento diplomático, era una guerra por la supervivencia, y él, junto con sus compañeros humanos, estarían en el frente de batalla. Era un miembro del Consejo Intergaláctico, de pie en el balcón de sus aposentos, a bordo de la nave insignia del Consejo, su mirada fija en la extensa ciudad humana de Valoria. La ciudad, un vibrante caleidoscopio de luces y actividad, era un marcado contraste con el elegante brillo metálico de las naves del Consejo. Era un recordatorio de la marcada diferencia entre sus dos civilizaciones, una diferencia que se había vuelto más pronunciada con cada hora que pasaba la llegada del Consejo a la Tierra. Inicialmente considerada una evaluación rutinaria de recursos, se había transformado en una disputa de proporciones épicas. Un simple anillo de diamantes había provocado una revelación. Un vasto depósito de diamantes yacía oculto bajo la superficie de la Tierra y dirigido por el Consejo. Por un deseo insaciable por el preciado recurso, había declarado sus intenciones de adquirirlo. Sin embargo, no estaba de acuerdo con sus colegas. Había presenciado el espíritu humano de primera mano, su determinación de defender su hogar, su inquebrantable creencia en su propio valor, y estaba preocupada por la incesante búsqueda del Consejo del depósito de diamantes. «No son solo recursos», susurró su voz. «Apenas un murmullo. Son un pueblo, una civilización». El Consejo, en su sed de poder y riqueza, había fallado en reconocer el valor de la humanidad, confundiendo su relativa simplicidad tecnológica con debilidad. Pero era una mujer de discernimiento y empatía. Había visto más allá de las diferencias superficiales, vio la resiliencia en sus ojos, en sus acciones, la fuerza en su espíritu. Ella sabía, sin embargo, que su descenso no tenía sentido. La decisión del Consejo fue definitiva.
sus pronunciamientos inquebrantables. Su líder Lyra, una mujer cuya ambición era igualada solo por su crueldad, ya había enviado a sus soldados más temibles, los guardianes de la paz galácticos, para asegurar el depósito de diamantes. La mano de Hera era el amuleto que llevaba alrededor de su cuello, un regalo de su difunto abuelo, un talismán de esperanza y coraje. Cerró los ojos. Su mente se llenó de imágenes de la vibrante ciudad de abajo. Vio a la gente de la tierra reunida en las plazas, sus rostros grabados con una mezcla de miedo y determinación. Su unidad resonó dentro de ella, una fuerza de la naturaleza que desafió las suposiciones arrogantes del Consejo, mientras la nave insignia del Consejo se preparaba para partir hacia Eteria, su mundo natal. Un sentido de por qué se había establecido una era. Sabía que las acciones del Consejo tendrían consecuencias nefastas, hundiendo a la Tierra y a su gente en un conflicto que no habían elegido. Sin embargo, también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados y permitir que esta injusticia sucediera sin hacer lo que pudiera. Para ayudar tenía un plan audaz y peligroso, para informar a Alistair, el joven científico que se había atrevido a desafiar al Consejo sobre sus planos. Había reconocido en él una chispa de coraje, un desafío que reflejaba su propia lucha interna. Él era un faro de esperanza. En un mundo dominado por el poder del Consejo, era usando un dispositivo de comunicación seguro. Envió un mensaje a Alistair, un mensaje codificado que solo podría ser descifrado por alguien con el conocimiento de la tradición de su planeta. El mensaje fue breve, pero al punto. El consejo enviado a los guardianes de la paz para asegurar el depósito de diamantes llegarán pronto. Prepárate. Ella sabía que el riesgo que estaba tomando era enorme. Las reglas del consejo eran estrictas, sus castigos severos. La traición al consejo era un crimen que no podía ser ignorado, pero era su corazón, se llenó de un sentido de responsabilidad y un destello de esperanza. Se sintió comprometida a actuar. El mensaje, como un susurro en el viento, viajó a través del golfo del espacio, llevando un mensaje de esperanza y advertencia. Era un mensaje de desafío, un mensaje que potencialmente podría cambiar el destino de un planeta. Y su gente era su corazón. Latía con fuerza en su pecho. Estaba parada en el balcón, mirando cómo la nave insignia del Consejo despegaba, dejando atrás un rastro de humo lavanda, que rápidamente se disipó en el cielo azul. Su decisión había sido tomada. Ella había elegido a la humanidad sobre su consejo. El camino por delante era incierto, peligroso, incluso, pero tenía fe en la resistencia del espíritu humano, en su capacidad para superar incluso los desafíos más desalentadores. El susurro en el viento. Una voz solitaria contra el poder del Consejo había sido enviada y traía consigo un mensaje de esperanza, un mensaje que potencialmente podría cambiar el destino de un planeta, y su gente era su corazón, lleno de una sensación de inquietud y esperanza. Sabía que había hecho lo que podía. Ahora dependía de la humanidad estar a la altura del desafío y defensor su hogar. Alistair miró el mensaje. Su corazón latía contra sus costillas como un pájaro. Atrapado estaba recubierto un tapiz de símbolos y patrones que susurraban sobre la antigua tradición de la Tierra, un lenguaje que solo aquellos que entendían los secretos del planeta podían descifrar. Una sola línea Stark y escalofriantes se destacaron. El Consejo ha enviado a los guardianes de la paz. Llegarán pronto, prepárense. Su respiración. Se atascó el Consejo. La amenaza velada era ahora una realidad tangible. Los guardianes de la paz, una fuerza que se movía como una tormenta. Sus naves dejando rastros de destrucción. A su paso estaban en camino. Levantó la vista, su mirada cayó sobre la familiar silueta de Solstice Grove. El bosque antiguo que se extendía en las afueras de Valoria era un lugar
de paz y tranquilidad, un santuario donde el clamor de las ciudades se desvanecía en el suave susurro de las hojas y el suave murmullo del viento. Sabía que Grove era más que un bosque, era un testimonio de la resiliencia de la tierra, su capacidad de nutrir la vida y la belleza frente a la adversidad era un símbolo de esperanza, un susurro de desafío contra la marcha implacable del progreso. El momento del desafío había llegado. Se encontró con la mirada de Cassian, encontrando en los ojos de su amigo un reflejo de su propia determinación. «Tenemos que usar Solstice Grove», dijo Alistair. Su voz firme. «Es nuestra única oportunidad». «Cassian, siempre». El pragmático levantó una ceja. «Solstice Grove. ¿Pero cómo? ¿Puede un bosque ayudarnos contra los pacificadores?» «No es solo un bosque», explicó Alistair. Su voz estaba cargada de una intensidad tranquila. «Es un escudo tejido con la misma tela de la tierra. Tenemos que usar sus defensas naturales, aprovechar su energía, su resiliencia». Alistair, impulsado por una esperanza desesperada, comenzó a explicar su plan. Imaginó Solstice Grove con su intrincada roja de raíces, su denso dosel de hojas, su antigua energía interconectada como un escudo natural contra la tecnología de los pacificadores. Usarían las propiedades únicas de Grove, su capacidad de absorber y redirigir la energía para crear una defensa que haría que la potencia de fuego de los pacificadores fuera inútil. Cassian, inicialmente escéptico, escuchó mientras Alistair describía su plan. Su escepticismo lentamente dio paso a una admiración a regañadientes por la audacia y el ingenio de su amigo. «Es una posibilidad remota». Reconoció que su voz estaba cargada de un dejo de aprensión, pero tal vez, solo tal vez, vale la pena intentarlo. Los dos amigos, impulsados por un sentido compartido de urgencia, reunieron a un equipo de los mejores científicos, ingenieros y técnicos de la Tierra, hombres y mujeres que entendían los secretos del planeta y que poseían un profundo respeto por su poder. Trabajaron incansablemente día y noche, moviendo sus manos con una intensidad febril. Sus mentes se concentraron en un solo objetivo: crear un escudo que protegiera a la Tierra de la amenaza inminente en las profundidades de Solstice Grove. Bajo el dosel de árboles antiguos, trabajaron. Aprovecharon la energía de Grove, su flujo de corrientes naturales, su capacidad única para absorber y redirigir la energía. Usaron la tecnología propia de la Tierra, mezclándola con el conocimiento antiguo de su planeta, creando una sinfonía de ciencia y naturaleza. El propio Grove parecía responder a sus esfuerzos, los árboles, sus ramas, que se extendían hacia el cielo, sus hojas susurrando en el viento parecían zumbar con una energía invisible. Era como si el planeta mismo fuera consciente de la amenaza, su fuerza vital. Se unía para defenderse. Alistair, su rostro iluminado por el resplandor de una estación de trabajo improvisada, sintió una oleada de esperanza. Siempre había sentido la conexión profunda con la Tierra, un vínculo que iba más allá del mero afecto. Vio al planeta como una entidad viviente, un ser con su propia inteligencia y voluntad. Ahora estaba presenciando la respuesta del planeta a la amenaza, su resiliencia, su determinación de protegerse a sí mismo. Los guardianes de la paz llegaron, un nosotros. Después sus naves, una nube, oscura en el horizonte, sus armas destellando con una eficiencia mortal. Descendieron sobre el bosque sus rostros grabados con arrogancia. Sus movimientos, un testimonio de su despiadada determinación. Pero lo que encontraron no fue el bosque indefenso que esperaban. Se encontraron con un muro de energía impenetrable, un campo de fuerza que brillaba con un brillo de otro mundo. Las defensas naturales de la Tierra, combinadas con el ingenio de su gente, habían creado una barrera que nadie podía penetrar. Las armas de los guardianes de la paz diseñadas para atacar con fuerza brutal se volvieron inútiles. Se encontraron con un poder que desafiaba su comprensión, un poder que susurraba sobre la antigua resiliencia de la Tierra, su capacidad de protegerse a sí misma. Alistair.
Observando desde la distancia, sintió una oleada de orgullo y alivio. El planeta había respondido a su llamado. Su energía se elevaba para enfrentar la amenaza, su fuerza vital. Cirugía para defenderse la batalla por los diamantes de la Tierra. Una batalla que parecía inevitable. Había tomado un giro esperado. El escudo de Solstice Grove había sido erigido, la lucha por la supervivencia. Sin embargo, estaba lejos de terminar el aire. Crepitaba con energía el olor a ozono pesado en el aire. Alistair, su corazón latía con fuerza en su pecho. Observar cómo las naves de los Guardianes de la Paz flotaban sobre Solstice Grove, sus armas brillando con una luz amenazante. Podía sentir el pulso de Grove, su energía resonando dentro de él, un ritmo poderoso que pulsa bajo la superficie de la Tierra su plan. Una apuesta desesperada para bajar las defensas naturales de Grove contra la tecnología avanzada del Consejo parecía estar funcionando. El escudo, un destello de energía tejido a partir de las raíces interconectadas de Grove, y los esfuerzos combinados de las mejores mentes de la Tierra, se mantuvieron firmes las armas de los Guardianes de la Paz, diseñadas para una destrucción rápida y decisiva, se volvieron ineficaces contra la energía impenetrable de Grove, pero Alistair sabía que esto era solo un respiro temporal. El Consejo no se rendiría fácilmente. Encontrarían una manera de eludir las defensas de Grove para penetrar el escudo y apoderarse del depósito de diamantes. Podía ver la frustración en los ojos de Rowan, el despiadado líder de los Guardianes de la Paz. El hombre, con su rostro endurecido por años de guerra, parecía estar luchando por contener su ira. Su escudo no resistiría. Cassian dijo con la voz tensa por la preocupación. Encontrar una manera de evitarlo. Alistair, con la mirada fija en el escudo. Las naves de los pacificadores sabían que Cassian tenía razón. Podía verlos haciendo ajustes, su tecnología adaptándose al desafío inesperado. Tenemos que comprarnos tiempo, dijo con voz firme. Necesitamos encontrar una manera de amplificar la energía del Grove para hacer que el escudo sea aún más fuerte. Se volvió hacia su equipo, los científicos e ingenieros que habían trabajado incansablemente para construir el escudo. Eran un grupo diverso. Sus rostros eran un mosaico de etnias y orígenes, pero unidos por un propósito compartido para proteger su hogar. Tenemos que superar los límites del Grove, dijo Alistair con su voz cargada de urgencia. Tenemos que encontrar una manera de hacer que este escudo sea irrompible. El equipo, sus rostros sombríos con determinación, volvieron al trabajo. Juguetearon con los instrumentos que canalizaban la energía del Grove. Sus manos se movían con una intensidad febril. Sus mentes corrían con posibilidades. Sabían que se les estaba acabando el tiempo. Los pacificadores eran implacables. Su superioridad tecnológica era una amenaza constante. Pero el planeta mismo parecía estar ayudándolos. Los árboles del solsticio, sus ramas se extendían hacia el cielo. Las hojas crujiendo en el viento, parecían latir con una energía invisible. Era como si el Grove sintiera la amenaza y estaría dispuesto a compartir su poder para amplificar sus propias defensas. Alistair, de pie en una colina con vistas al Grove, podía sentir la energía que surgía a su alrededor. Era como una ola, una fuerza poderosa que parecía emanar del corazón de la tierra. Sabía que estaban pisando terreno peligroso, que estaban llevando al Grove hasta sus límites, pero también sabía que no tenían otra opción. Los Guardianes de la Paz, sus naves ahora brillando con una nueva intensidad, lanzaron un ataque coordinado, sus armas ahora modificadas para eludir las defensas del Grove, desataron un aluvión de rayos de energía. Sus ardientes rastros grababan patrones en el aire, pero el Grove, como si estuviera preparado para el ataque, respondió con una oleada propia. Una ola brillante de energía brotó de su corazón, una fuerza de la naturaleza que empequeñecía la potencia de fuego de los Guardianes de la Paz. Los rayos de energía, sus trayectorias interrumpidas, se disiparon en corrientes de luz inofensiva. Alistair, observando con asombro, se dio cuenta de que Grove no era simplemente un escudo, era una fuerza viva.
un ser por derecho propio capaz de defenderse con un poder que desafiaba la comprensión humana. Los guardianes de la paz repelieron su ataque y se retiraron. Estaban aturdidos, su arrogancia se hizo añicos momentáneamente. Se habían encontrado con una fuerza que desafiaba su superioridad tecnológica, una fuerza que susurraba sobre la antigua resistencia de la Tierra. Alistair, su corazón se llenó de una nueva esperanza. Sabía que este no era el final de la batalla. El Consejo no se dejaría disuadir tan fácilmente, pero se habían enfrentado a los guardianes de la paz y habían sobrevivido. Le habían demostrado al Consejo que la Tierra no era un mero recurso para ser explotado, era un planeta con un espíritu propio, un planeta que lucharía por su propia supervivencia. La batalla por los diamantes de la Tierra se había convertido en una batalla por el alma de la Tierra. Y Alistair, de pie en medio de la brillante energía del solsticio, Grove sabía que lucharían hasta el final. El aire estaba cargado con el silencio de un enfrentamiento. Equilibrio tenso, donde el rugido de los láseres había sido reemplazado por los susurros del viento, aunque las naves de los guardianes de la paz todavía se cernían sobre sus armas. Ahora yacían inactivas el reluciente campo de fuerza que emanaba de Solstice Grove, un recordatorio constante de la inesperada resiliencia de la Tierra. Alistair, su mirada, fijando la mirada en las naves distantes, sintió una mezcla de alivio y aprensión. Habían sobrevivido al ataque inicial, pero la victoria seguía siendo un horizonte distante. Rowan quiere hablar. La voz de Cassian atravesó los pensamientos de Alistair. Su tono estaba tratado de escepticismo. Está solicitando una reunión en la Ciudadela Azul. Alistair, aunque cansado, no pudo evitar sentir un destello de curiosidad. La Ciudadela Azul, la sede del Consejo, era un monolito de tecnología, un símbolo de su poder. La oferta parecía un movimiento calculado, un intento de adormecerlos en una falsa sensación de seguridad. ¿Qué quiere? Alistair preguntó con su voz. ¿Qué tipo de conversaciones se supone que debemos tener? Cassian se encogió de hombros, frunció el ceño con incertidumbre. No lo sé, pero creo que es una oportunidad para negociar. Tal vez podamos encontrar una solución que funcione para ambos lados. La idea de enfrentarse al Consejo de nuevo, de entrar en el corazón de su poder, envió un escalofrío por la columna de Alistair. Sabía que las negociaciones no serían fáciles. El Consejo, impulsado por su insaciable sed de recursos, era poco probable que retrocediera voluntariamente, pero también sabía que habían demostrado la capacidad de resistencia de la Tierra, la voluntad del planeta de defender su propia era, su rostro grabado con una mezcla de aprensión y esperanza. Estaba al lado de Alistair. «Iré contigo», dijo con voz firme. «Trataré de convencerlos de una solución más pacífica». Alistair se sorprendió por su oferta y sintió una oleada de gratitud. Había a confiar en Hera, a respetar su coraje y su compromiso con lo que creía. Sabía que estaba arriesgando todo al ponerse de su lado, que podía enfrentar consecuencias nefastas por sus acciones. El viaje a Eteria, el mundo natal del Consejo, era una confusión de ansiedades. Alistair, sentado junto a Hera en el transportador, observó cómo el planeta se encogía debajo de ellos. Un orbe azul pálido se desvanecerá en la vasta extensión del espacio. No pudo evitar sentir una punzada de añoranza por su hogar. Por el ritmo familiar de la vida en la Tierra, la Ciudadela Azul se alzaba sobre ellos, una estructura colosal de metal pulido y vidrio brillante. Sus intrincados patrones, un testimonio de la tecnología avanzada del Consejo. Alistair sintió un temblor de miedo, una sensación de ser empequeñecido por el inmenso poder del Consejo. Rowan, su rostro una máscara de cálculo frío, los esperados dentro del gran salón de la Ciudadela. La habitación, bañada en una suave luz etérea, se sintió opresivamente formal. Cada detalle elaborado meticulosamente para reflejar el poder del Consejo. «Hemos tenido nuestras diferencias, Rowan», dijo su voz baja y mesurada, «pero el Consejo reconoce el ingenio de la Tierra». Hizo una pausa, su mirada fija en Alistair. «Tenemos una propuesta que beneficiará a ambas civilizaciones». Alistair, su mente acelerada, esperaba la propuesta de Rowan. Sabía que el Consejo no solo ofrecería una solución pacífica que estarían buscando, una forma de extraer sus recursos deseados para explotar el potencial único de la Tierra.
Rowan, percibiendo el escepticismo de Alistair, continuó la voluntad del Consejo de reconocer la soberanía de la Tierra para respetar su derecho a la autodeterminación a cambio. Solicitamos acceso a un pequeño porcentaje del depósito de diamantes, una parte que nos permitirá utilizar este valioso recurso para el mejoramiento de la comunidad galáctica. Alistair. Su instinto le gritaba que rechazara la oferta. Sintió una extraña sensación de inquietud. La propuesta era aparentemente razonable, un compromiso que ofrecía a ambas partes una apariencia de paz, pero no podía quitarse la sensación de que había una agenda oculta, una trampa acechando bajo la superficie de las palabras del consejo. Se volvió hacia AA, buscando su consejo, su expresión generalmente una mezcla de fuerza y compasión. Ahora estaba mezclada con un destello de ansiedad. «No se están rindiendo», susurró su voz apenas audible. «Simplemente están buscando controlar la situación, Alistair». Su mirada fija en el rostro, aparentemente impasible de Rowan, sabía que era correcto el consejo estaba. No estaban dispuestos a renunciar a su deseo de recursos, simplemente buscaban una manera de lograr sus objetivos mientras mantenían una fachada de convivencia pacífica. Sabía que tenía que encontrar una manera de contrarrestar su propuesta de salvar los intereses de la Tierra mientras resistía el intento del Consejo de explotar sus recursos. Tuvo que usar su ingenio, su conocimiento de la historia de la Tierra y sus cualidades únicas para convencer al Consejo de que su propuesta era un error, que la Tierra no era un recurso para ser explotado, sino una civilización digna de respeto. «Gracias por la propuesta», Alistair dijo que su voz era firme, su tono mesurado, pero la Tierra no es una mera fuente de recursos. Somos una civilización, una sociedad con su propia historia, sus propios valores, su propio futuro. No permitiremos que nuestro planeta sea explotado ni que las personas sean tratadas como monedas de cambio. Hera, percibiendo un cambio en la atmósfera, dio un paso adelante. Sus ojos reunión con Rowan. El Consejo opera bajo la bandera de la paz y el progreso. Dijo que su voz llevaba el peso de la sinceridad, pero la búsqueda de recursos a expensas de otra civilización no es pacífica ni progresista. Tierra, como cualquier otra civilización, merece ser respetada, no explotada. Alistair, al ver cómo la expresión de Rowan cambiaba, vio un destello de algo parecido a la sorpresa. Vio a la líder del consejo, Lyra, entrar en el salón. Su presencia llenó la habitación con una sensación opresiva de autoridad. «Hemos tomado una decisión», Lyra declaró con su voz haciendo eco en el salón. Cada palabra llevaba el peso de siglos de poder. «Reconocemos el valor de la Tierra, no solo en términos de sus recursos, sino en términos de su gente, su ingenio, su potencial. Trabajaremos con ustedes, no contra ustedes, para asegurar el bienestar de nuestras dos civilizaciones». Alistair, aliviado y cansado, sabía que esto no era un final sino un comienzo. El Consejo, a pesar de su arrogancia inicial, finalmente había reconocido el valor de la Tierra no solo como una fuente de recursos preciosos, sino como una civilización digna de respeto. Mientras el transbordador del Consejo despegaba llevando a Rowan de regreso a la flota de los pacificadores, Alistair sintió una ola de emoción que lo invadía. Alivio, agotamiento, orgullo. La Tierra, a pesar de las probabilidades, había afirmado su lugar dentro de la comunidad galáctica. Un planeta de belleza, resiliencia y valor innegables. Sabía que los desafíos que se avecinaban muchos serían, pero tenía una sensación de esperanza, la creencia de que la humanidad podía forjar un camino de prosperidad y paz dentro del vasto y complejo universo. Las estrellas, que alguna vez fueron una extensión distante e incognoscible, ahora albergaban la promesa de un futuro en el que la Tierra ya no sería un mero recurso, sino un socio en el gran tapiz del cosmos.